Bueno, este va a ser un video un poco más largo porque vamos a mostrar ya la versión final de lo que es el simulador de entrenamiento policial. Bueno, tenemos el ya conocido sistema de recarga, donde es simplemente colocar el cargador en el arma. Vemos que hasta tiene el efecto de sonido. Y estos cubitos que se ven acá alrededor del jugador son son el inventario. Yo puedo colocar en este cubito el arma y puedo colocar acá los cargadores. Funcionarían como el cinturón del policía. Hemos agregado una barra de vida acá, totalmente funcional. Vamos a ver que si yo me disparo, incluso también toda la pantalla se pone un poco roja por un segundo para indicar que recibí un disparo, y la barra de vida disminuye a 11. Una vez que llega a 0, yo ya no puedo disparar más el arma y no me puedo mover, no puedo hacer nada y no me queda otra que reiniciar el nivel. Acá tenemos el menú de opciones, que es el menú que viene con el template de Unreal, solo que modificado para poder realizar lo que yo necesite. En este caso, ese es para reiniciar el nivel de testing. Y el nivel de training, que es donde se entrena el policía. También está un menú de opciones. Vemos que cómo ha realizado el cambio del menú. Yo acá puedo controlar la cantidad de enemigos que van a aparecer en el nivel de training. Por ejemplo, quiero que aparezcan 5 enemigos. Puedo controlar el porcentaje o sea, la probabilidad de que spawnee un enemigo de cuerpo a cuerpo versus un enemigo a rango. Si yo lo pongo en 0%, van a ser todos enemigos con armas de fuego. Si lo pongo en 100%, van a aparecer únicamente enemigos cuerpo a cuerpo. Ahora mismo le voy a poner con un 50% de probabilidad. Y también el Surrender Threshold es el porcentaje de vida que tiene que ser menor al actual para que el enemigo se rinda. En este caso, cuando la vida del enemigo sea menor al 20%, se va a rendir. Si esto se puede controlar, yo por ejemplo voy a setear que la vida tiene que ser menor al 30% para que se rinda. Y la cantidad de rehenes también la puedo modificar. Si quiero uno, está como máximo 5 también. Voy a colocar 2 rehenes. Y también, ya que mostré cómo funciona la muerte con la barra de vida, voy a desactivarlo solo para poder mostrarles. Estas opciones se almacenan en el Game Instance, que se mantiene constante de nivel a nivel. Si no se hace con el Game Instance, al reiniciar un nivel se cambia, se pierden las variables modificadas. Vemos que acá las variables que he tocado se han mantenido, lo cual es lo que nosotros queremos. Bien, tenemos acá un ambiente un poco más oscuro, más tétrico. Me va a llevar el arma cargada con todos los cargadores. Perfecto. Y acá comenzamos. Al tocar esta puerta, este es el menú de información actual de la partida también. Yo veo que hay 5 enemigos. No he arrestado a ninguno. También tengo que salvar a 2 rehenes. Y no he salvado a ninguno. Y tenemos arriba también un cronómetro que se inicia cuando yo toco esta puerta que se ve acá. Se ve como el umbral. Así que bueno, vemos, ahí ya toco la puerta y empieza a correr el cronómetro. Entonces acá yo comienzo a moverme por el escenario. Voy a mostrar cómo se mueve el enemigo. Se mueve, dispara, me busca en todo momento. Cuando se le acaban las balas, se esconde para recargar. Una vez que termina de recargar, sale y sigue disparando. Bien, ahí no logré que se rinda. El arma puede hacer mucho o poco daño, es un daño aleatorio que hace. Acá vemos también el contador de enemigos que ha disminuido de 5 a 4. Y nos seguimos moviendo. Bueno, me quedé sin balas. Esto no... Normalmente ya me habría matado el enemigo si no me hubiera puesto la invencibilidad. Vemos que la vida no me ha bajado. Estoy limpiando mal los ángulos. Por eso pasa. Acá logré que se rinda. Tiene una vida menor al 30%. Yo acercando la mano, tocando un botón, puedo hacer que el enemigo se rinda. Vemos que ahí aparece como enemigos arrestados 1. Tengo que tener cuidado de no dispararle, ya que puede morir. Ahí está, este también logré que se rinda.
Ahí está, vemos enemigos arrestados 2 y queda un solo enemigo vivo y quedan todavía 2 rehenes. Voy a recargar. Puedo también correr, no solo con el stick derecho estoy rotando la cámara y con el stick izquierdo me muevo. También si mantengo apretado el stick izquierdo puedo correr, lo cual está bueno. Ok, hemos encontrado un rehén, voy a verificar que no haya un enemigo acá, genial. El rehén, con el mismo botón con el que logro que ellos queden arrestados, yo lo hago que el rehén me siga. Ahí está, perfecto. El objetivo es extraer al rehén, además de eliminar a los enemigos. Ahí está el otro rehén, perfecto. Los voy a extraer ahora si no corren riesgo, porque a veces en el tiroteo entre las balas son heridos y pueden morir los rehenes. Bien, los hago atravesar esta puerta y vemos que los rehenes han desaparecido y figura como que rehenes salvados tengo 2. Y ahora vamos con el último, vamos a buscar el último enemigo, debe estar por esta zona que es la que me falta limpiar. Ahí está, un enemigo cuerpo a cuerpo. El enemigo cuerpo a cuerpo tiene la característica de que se intenta acercar, me rodea también, vemos también como que me quiere rodear en todo momento para que sea difícil dispararle y luego viene a golpearme. La vida también es parecida a la de los enemigos a rango, yo los puedo arrastrar. Y una vez que ya he completado el nivel me sale el cartel con las estadísticas finales. Vemos el tiempo se ha detenido, 2 minutos 24. Enemigos restantes 0 de 5, logrado arrestar a 3 enemigos y también salvé a los 2 rehenes. Una vez acá ya puedo volver a reiniciar el nivel si quiero volver a intentar hacerlo en menor tiempo, lograr mayor cantidad de arrestos y mayor cantidad de rehenes salvados. Y eso sería podemos probar una última vez, quitando la invencibilidad. Vamos a reiniciar el nivel por las dudas. En Training Level, vamos a ver si logro hacerlo solo por diversión. A ver si logro salvar a los 2 rehenes y abatir a los 5 enemigos sin que me disparen. Cuidado, ahora sí tengo que tener cuidado porque ya no soy invencible. Ahí está, logré que se rinda, perfecto. Bueno, acá tengo un rehén. Lo voy a acercar un poco a la salida. Yo sí, con el mismo botón con el que toqué el rehén, puedo volver a tocarlo para hacer que se agache y me deje seguir si quiero que se mantenga a salvo. Bien, a ver, bueno, en este momento voy a dejar que me siga. Bien, acá no hay rehén. Vamos a recargar, no sé cuánta munición me queda. Uy. Ahí está. Ahí veo la sombra de un enemigo. Ahí está el otro rehén, perfecto. Los voy a extraer ahora. Los rehenes aparecen en posiciones aleatorias que están predefinidas por el mapa, al igual que los enemigos. Hay como 30 posiciones aleatorias diferentes para los enemigos y 5 para los rehenes. Los rehenes están ubicados más en las puntas del mapa. Eso todo se puede configurar. Ahí está el enemigo. Ahí logré que se rinda. Puede haber otro más acá. No hay nadie. Perfecto. Ya me faltan 2 enemigos. Ya he rescatado a los 2 rehenes. 1.34, lo he hecho más rápido que la vez anterior. Y acá están los 2 enemigos. Ahí da, bueno. Perfecto. Hay 1 minuto 34. Esta vez logré... Bueno, me salieron los 2 juntos, pero pude abatir uno y arrestar al otro. Nos salieron enemigos a distancia esta vez por suerte, que son más peligrosos. Y bueno, eso sería el simulador.